El ruido de las máquinas acompasaba el silencio de la habitación. Diego abrió los ojos con dificultad, como si cada párpado pesara una tonelada. La luz fluorescente del hospital lo cegó momentáneamente, y un dolor agudo en la cabeza lo ancló al presente. Parpadeó varias veces hasta que su visión se aclaró. Frente a él, una enfermera lo observaba con sorpresa. «¡Está despierto!», exclamó antes de salir apresuradamente de la habitación. Diego intentó moverse, pero su cuerpo no respondía como esperaba. Sentía las piernas pesadas, los brazos entumecidos, y su mente era un torbellino de confusión. Intentó recordar qué lo había llevado allí, pero todo estaba envuelto en una neblina. No podía ignorar la sensación de haber perdido algo importante, como si el tiempo le hubiera arrebatado más de lo que podía comprender. Minutos después, un médico entró acompañado de la enfermera. Con voz calmada pero firme, el doctor le explicó que había estado en coma durante 5 largos años debido a un accidente automovilístico. Las palabras retumbaron en su cabeza como un eco interminable. 5 años. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué había pasado con su restaurante? ¿Y con su hija Valeria? Necesitamos que descanse, pero pronto responderemos a todas sus dudas, aseguró el médico, dejando a Diego con un mar de pensamientos. Esa noche, Diego no pudo dormir. Los recuerdos de su vida antes del accidente lo asaltaban. Su restaurante era su sueño hecho realidad, y su hija Valeria, de tan solo 8 años en ese entonces, era su mayor razón de vivir. Pensar en ella le daba fuerzas, pero también lo llenaba de temor. ¿Cómo habría cambiado en 5 años? ¿Habría olvidado su voz? ¿Su rostro? ¿Su risa? La angustia lo consumía. Cuando finalmente amaneció, Diego insistió en saber sobre su hija. La trabajadora social que lo visitó fue amable pero directa. Durante su coma, Valeria había sido puesta bajo custodia del Estado y luego adoptada por otra familia, ya que Diego no tenía parientes cercanos que pudieran hacerse cargo de ella. La noticia cayó sobre él como un golpe devastador. Valeria era su todo, y ahora estaba fuera de su alcance. Pero en lugar de rendirse, algo en su interior despertó. Decidió que no importaba cuán difícil fuera el camino, haría lo que fuera necesario para recuperar a su hija y demostrarle que nunca había dejado de amarla. Los días en el hospital fueron largos y llenos de rehabilitación. Diego trabajó incansablemente para recuperar la movilidad en sus piernas y la fuerza en sus brazos. Cada paso que daba en el gimnasio de terapia lo acercaba un poco más a su meta, reencontrarse con Valeria. Recordaba las palabras de su fisioterapeuta, quien lo animaba a seguir adelante diciendo: «Cada paso cuenta, Diego. Cada paso es una promesa que cumples contigo mismo y con quienes amas». Una vez dado de alta, regresó a su antiguo hogar. La casa estaba llena de polvo y desorden, como si el tiempo hubiera detenido su curso desde el día del accidente. Las fotos de Valeria seguían enmarcadas en las paredes, y su habitación estaba tal y como la había dejado. Diego sintió un nudo en la garganta, pero también un renovado sentido de propósito. Con los pocos ahorros que quedaban en su cuenta bancaria, Diego decidió abrir un pequeño puesto de comida en un parque cercano. Aunque antes había dirigido un restaurante exitoso, ahora tendría que empezar desde cero. Preparaba los platos favoritos de Valeria, recordando cómo sus pequeñas manos ayudaban a amasar la masa para empanadas o a decorar pasteles. Recordar esos momentos lo llenaba de nostalgia, pero también lo impulsaba a seguir adelante. El primer día en el puesto fue un fracaso. Pocas personas se acercaron, y Diego regresó a casa con más dudas que certezas. Sin embargo, no se dejó vencer. Cada noche escribía cartas dirigidas a Valeria, relatándole sus esfuerzos y cómo seguía adelante por ella. Aunque no sabía si alguna vez podría entregárselas, estas cartas lo mantenían enfocado en su objetivo. En cada página derramaba su amor y su determinación, imaginando que algún día ella leería esas palabras y entendería su lucha. Con el tiempo, la gente comenzó a notar su pasión y dedicación.
Las filas frente a su puesto se hicieron más largas, y las historias sobre el hombre que cocinaba para su hija perdida se propagaron rápidamente. Algunos clientes incluso le ofrecieron ayudarlo a expandirse, pero Diego solo tenía una cosa en mente: reconectar con Valeria. Un día, mientras preparaba uno de sus platos, una pareja joven se le acercó. Eran los padres adoptivos de Valeria. Diego sintió una mezcla de emoción y nerviosismo al verlos. Con palabras sinceras, les explicó su historia y les rogó la oportunidad de ver a su hija. El encuentro con Valeria tuvo lugar una tarde lluviosa en el restaurante que Diego había logrado abrir con los ahorros acumulados gracias al éxito de su pequeño puesto. Valeria entró acompañada de sus padres adoptivos, luciendo un aire de curiosidad y reserva. Diego, nervioso pero lleno de esperanza, los recibió con una mesa preparada especialmente para ellos. La conversación comenzó con timidez. Diego compartió recuerdos de la infancia de Valeria, hablándole de cómo solía ayudarlo a cocinar y de las historias que inventaban juntos mientras trabajaban en la cocina. Valeria escuchaba en silencio. Sus ojos reflejaban una mezcla de nostalgia y duda. Las emociones eran un torbellino en el corazón de ambos. «No espero que me llames papá de inmediato, Valeria», dijo Diego con la voz entrecortada. «Solo quiero que sepas que nunca dejé de amarte, y que todo lo que he hecho desde que desperté ha sido para poder verte de nuevo». Valeria no respondió al principio, pero finalmente asintió con una leve sonrisa. Acordaron verse nuevamente, poco a poco, sin presiones. Diego sintió una chispa de esperanza encenderse en su corazón. Aquella tarde lluviosa marcó el inicio de un proceso lento pero lleno de posibilidades. En los días siguientes, Valeria comenzó a visitar el restaurante con mayor frecuencia. Aunque al principio las conversaciones eran cortas y formales, con el tiempo ambos empezaron a abrirse más. Diego le enseñaba recetas, y Valeria se interesaba por aprender sobre la pasión que había definido la vida de su padre. Esos momentos compartidos se convirtieron en el hilo con el que empezaron a tejer una nueva relación. Diego, además, le contaba historias de su infancia, incluyendo anécdotas divertidas de su juventud, y cómo había aprendido a cocinar junto a su abuela. Una tarde, Valeria se animó a preguntar: «Papá, ¿cómo era yo cuando era niña?». Diego sintió una mezcla de alegría y nostalgia al escuchar la palabra papá. Con una sonrisa, le habló de cómo solía correr por la cocina con un delantal más grande que ella, exigiendo ser la chef principal. El vínculo seguía creciendo lentamente, lleno de momentos tiernos y significativos. Valeria comenzaba a encontrar un lugar para Diego en su corazón. La relación entre Diego y Valeria se fortalecía con cada visita. Sin embargo, el proceso no estaba exento de retos. Valeria aún mantenía una barrera emocional, protegida por los recuerdos de su vida con sus padres adoptivos, quienes habían sido su soporte durante los años más difíciles. A pesar de ello, los pequeños momentos compartidos con Diego empezaron a sembrar dudas en su corazón. ¿Podría permitirle entrar de nuevo en su vida? Diego, consciente de la delicadeza de la situación, se esforzaba por no presionarla. En cambio, se enfocó en demostrarle, a través de acciones, cuánto significaba para él. Organizaba actividades que sabía que Valeria disfrutaría, como clases de cocina donde juntos preparaban sus platos favoritos. Cada sonrisa que lograba arrancarle era un pequeño triunfo. Una tarde, mientras cocinaban juntos, Valeria mencionó tímidamente que recordaba haber ayudado a Diego a preparar un pastel cuando era niña. Esa simple declaración llenó de alegría a Diego, quien vio en esas palabras una señal de que los recuerdos compartidos aún estaban presentes en ella. Decidió aprovechar ese momento para compartir una anécdota de su infancia, lo que provocó una risa genuina en Valeria. Fue entonces cuando Diego sintió que estaban comenzando a construir un puente sólido entre sus mundos. Diego también aprovechó la oportunidad para mostrarle a Valeria algunas fotografías de su niñez que había guardado con esmero. En ellas,
Valeria aparecía con su característico delantal, sosteniendo orgullosa un pastel recién horneado. Al verlas, los ojos de Valeria brillaron y una pequeña lágrima rodó por su mejilla. Aunque no dijo mucho, su expresión hablaba por sí sola. El muro que había construido entre ambos comenzaba a derrumbarse. Una tarde, mientras caminaban por el parque después de una de sus clases de cocina, Valeria se detuvo de repente y miró a Diego. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo en voz baja, pero con una sinceridad que conmovió profundamente a Diego. Él se inclinó ligeramente y la abrazó. Un gesto que Valeria correspondió tímidamente al principio, pero luego con más fuerza. Aquel momento marcó un antes y un después en su relación, reafirmando el compromiso de ambos por recuperar el tiempo perdido. La relación entre Diego y Valeria parecía ir en ascenso, pero no tardaron en surgir desafíos. La adaptación a un nuevo vínculo requería esfuerzo y paciencia de ambos lados. Valeria, aunque deseaba conectar con su padre biológico, se encontraba en conflicto con la lealtad que sentía hacia sus padres adoptivos. Esto generaba tensiones que a menudo quedaban sin resolver en las conversaciones superficiales. Un día, Valeria enfrentó a Diego con una pregunta que llevaba días rondando en su mente. «Papá, ¿por qué no me buscaste antes?». Su tono era firme, pero la tristeza detrás de sus palabras era evidente. Diego, impactado, tomó aire y buscó las palabras correctas para responder. Sabía que aquel momento era crucial. «Valeria, nunca dejé de pensar en ti, pero estaba en coma, luchando por volver. Cuando desperté y supe que estabas con otra familia, no quise interrumpir lo que parecía ser una vida feliz para ti. Me tomó tiempo reunir el valor y los recursos para acercarme. Todo lo que he hecho ha sido para merecer esta oportunidad contigo». Valeria asintió lentamente, procesando la respuesta. Aunque no resolvía todo, el gesto honesto de su padre empezaba a llenar algunas grietas en su corazón. Con el paso de los días, nuevas discusiones surgieron, esta vez sobre los límites entre la vida que Valeria había construido con sus padres adoptivos y el vínculo que ahora estaba formando con Diego. Había días en los que Valeria se mostraba distante, como si luchara internamente por equilibrar ambas relaciones. Diego, lejos de desanimarse, optó por la paciencia. Cada vez que Valeria necesitaba tiempo o espacio, él lo respetaba. Sin embargo, continuaba encontrando maneras de demostrarle que su amor por ella era incondicional. En una ocasión, Valeria mencionó que siempre había querido aprender a tocar la guitarra. Sin dudarlo, Diego le compró una y buscó un profesor para que pudiera tomar clases. Un día, mientras practicaban juntos en el restaurante, Valeria se detuvo a mitad de una melodía. Miró a Diego y, sin previo aviso, le dijo: «Papá, creo que estoy lista para que vengas a mi casa y conozcas a mi otra familia». El corazón de Diego se llenó de una mezcla de alegría y nerviosismo. Sabía que aquel paso era una señal de que Valeria comenzaba a confiar plenamente en él, pero también implicaba enfrentar el mundo que había sido parte de la vida de su hija durante todos esos años. Sin embargo, aceptó con determinación. Sabía que el amor no se trataba solo de ganar espacio, sino de compartirlo. Diego se preparó con esmero para el día que marcaría un antes y un después en su vida y en la relación con Valeria. Había elegido cuidadosamente un pastel que él mismo horneó, utilizando la receta que Valeria y él solían hacer cuando ella era pequeña. Cada detalle del día, desde su vestimenta hasta las palabras que pensaba decir, estaba impregnado de nerviosismo y amor. Al llegar a la casa de los padres adoptivos de Valeria, fue recibido con calidez, aunque también con una leve tensión en el ambiente. Sabían que el encuentro era un paso crucial para su hija, y querían asegurarse de que todo saliera bien. Valeria salió al encuentro de Diego, luciendo una mezcla de alegría y timidez. «Gracias por venir, papá», dijo Valeria mientras lo abrazaba. El interior de la casa estaba decorado de forma sencilla pero acogedora. La familia había preparado un almuerzo especial, y mientras compartían la comida, las conversaciones fluyeron de manera pausada pero natural.
Diego aprovechó la oportunidad para agradecerles por cuidar de Valeria durante todos esos años. Sé que estos últimos años no han sido fáciles, y quiero que sepan que valoro profundamente lo que han hecho por ella. Mi gratitud hacia ustedes es infinita, dijo Diego con sinceridad. Los padres adoptivos de Valeria asintieron, visiblemente conmovidos por sus palabras. La madre adoptiva, en particular, tomó la mano de Valeria y la de Diego, y con voz suave dijo: «Ella es afortunada de tener dos familias que la aman. Queremos lo mejor para Valeria, y si eso significa que reconstruyan su relación, estaremos a su lado en cada paso». La tensión comenzó a disiparse mientras compartían historias y recuerdos. Diego, aunque sentía que estaba invadiendo un espacio que no le pertenecía, se dio cuenta de que había lugar para todos en la vida de Valeria. Después del almuerzo, Valeria llevó a Diego al jardín trasero. Allí le mostró una pequeña caja de recuerdos que había guardado durante años. Dentro había fotos de su infancia, cartas que Diego había escrito pero nunca enviado, y pequeños objetos que Valeria atesoraba. «Nunca dejé de pensar en ti, papá. Siempre me preguntaba si algún día estaríamos juntos de nuevo», confesó Valeria con lágrimas en los ojos. Diego la abrazó, dejando que las emociones fluyeran libremente. Por primera vez en años, ambos sintieron que las piezas de su relación comenzaban a encajar. No había resentimientos, solo el deseo mutuo de avanzar juntos. En los días que siguieron, la relación entre Diego y los padres adoptivos de Valeria se fortaleció. Decidieron trabajar en conjunto para apoyar a Valeria en sus sueños. Diego, con el respaldo de la familia, comenzó a enseñarle a Valeria todo lo que sabía sobre la cocina, mientras que sus padres adoptivos le alentaban en sus lecciones de guitarra y en sus estudios. Una tarde, Valeria propuso una idea que unió aún más a las dos familias. «¿Por qué no hacemos una cena juntos? Podríamos invitar a todos y cocinar juntos», sugirió emocionada. La idea fue recibida con entusiasmo. La cena, que se llevó a cabo en el restaurante de Diego, fue un éxito. Ambos padres colaboraron en la preparación de los platillos, y Valeria, como en los viejos tiempos, tomó el mando como chef principal. La velada estuvo llena de risas, música y el sabor de los lazos que se reconstruían con cada plato servido. Con el tiempo, Valeria encontró un equilibrio entre las dos familias. Diego continuó apoyándola incondicionalmente, mientras que los padres adoptivos permanecieron como una parte importante de su vida. Valeria, inspirada por el amor y la dedicación de su padre biológico, decidió estudiar gastronomía. Su meta era abrir un restaurante donde pudiera combinar todo lo que había aprendido de Diego y su familia adoptiva. El día de la inauguración del restaurante, llamado Dos Hogares, fue un momento de orgullo para todos. Diego miró a Valeria con lágrimas en los ojos mientras ella cortaba la cinta inaugural. Por primera vez en años, sintió que su promesa estaba completa. Había vuelto a estar al lado de su hija, y juntos habían creado algo hermoso. En su discurso de apertura, Valeria dijo: «Este lugar no es solo un restaurante, es un símbolo de amor, perseverancia y segundas oportunidades. Gracias a mis dos familias por estar aquí conmigo. Todo esto es posible por ustedes». Mientras el público aplaudía, Diego comprendió que los sacrificios, las noches de dudas y los días de lucha habían valido la pena. Valeria era su mayor logro, y en ese momento supo que su amor había construido un puente inquebrantable.